Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Para empezar, como cada día, saludamos a nuestro profesor. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias, bien hallado. Nos has anticipado que hoy, siguiendo con el tema del alma humana, hablaríamos de teología y antropología medieval. En su día nos recordabas que teología es la ciencia acerca de Dios, porque, si no me equivoco, es una palabra griega compuesta de Dios y ciencia. Hoy, en el título de nuestra lección, hay otra palabra algo parecida, antropología. ¿Qué significa antropología, Javier? Pues si la teología es la ciencia de Dios o el estudio de Dios, antropología es la ciencia o el estudio del hombre. La antropología, hay una antropología física, pues que estudia las propiedades del cuerpo humano, hay una antropología médica, hay una antropología cultural que estudia las diferentes formas de vida humana, y hay también una antropología filosófica que se encarga de estudiar qué es eso de la esencia humana. Y como vamos a ver también el tema del alma, pues literalmente la ciencia que estudia el alma sería la psicología, que tiene una relación bastante estrecha también con la antropología. Bueno, en este programa, día tras día, vamos dándonos cuenta que la terminología de la ciencia del pensamiento se origina en la filosofía de los antiguos pensadores griegos. Por eso nos preguntamos, ¿ejerció alguna influencia la filosofía griega en el nacimiento de la teología y de la antropología cristiana? Bueno, pues como hemos visto también en algún programa anterior, los padres de la Iglesia en alguna ocasión aceptaron y utilizaron algunos conceptos de la filosofía griega que podían, o que ellos consideraban que podían ser útiles para una mejor comprensión o explicación de la fe cristiana. Entonces se apropiaron de estos vocablos y de estas formas a veces de razonar para justificar la propia fe cristiana. Y esto ocurrió en el abordaje de muchas cuestiones, entre otras la que hoy me planteas, que es la concepción del hombre o la esencia de esa realidad tan compleja que es el alma humana. Fundamentalmente fue Platón, o mejor dicho, el neoplatonismo, la filosofía que más influyó en la conformación de la teología cristiana primitiva. Y entre otros autores, yo creo que podemos citar como muy destacado a un padre de la iglesia de la escuela de Alejandría que se llamaba Orígenes. Orígenes de Alejandría, al igual que había hecho anteriormente un pensador judío, Filón de Alejandría, intentó conciliar la revelación divina con el pensamiento de Platón, lo cual le llevó a ciertas posturas, a ciertas cuestiones un tanto heterodoxas. Y, por ejemplo, entre las cuestiones heterodoxas está la del alma humana. Pues Orígenes sostenía una teoría un tanto peculiar. Él decía que las almas habían sido creadas antes del cuerpo. Entonces había una preexistencia del alma, porque lo que había aquí en juego era que Dios, esto lo dice también Filón, Dios había hecho una doble creación. Había creado a partir de la nada y había creado la materia a partir de la nada, y luego hay una segunda creación a partir de la materia. Entonces el alma ha sido creada antes de la realidad material. Por tanto, tiene una entidad diferente y preexiste a la creación de la sustancia material. Y entonces, ¿por qué está el alma en el cuerpo? Pues esto ahí se atiene mucho a Platón, dice, por una falta, un delito que ha cometido, el alma humana es encarcelada en el cuerpo, y ahí sigue ya toda la filosofía de Platón que hemos visto también en algún programa. Según parece, también influyó el platonismo notablemente en la formación del pensamiento
acerca de este asunto de San Agustín. ¿Estaba Agustín de Hipona de acuerdo con Orígenes respecto a la preexistencia del alma antes de la caída? Bueno, es una cuestión interesante porque Agustín también fue influido por la filosofía neoplatónica y entonces en la antropología también agustiniana se ven esas resonancias platónicas porque se entiende que el alma es una realidad distinta del cuerpo, que el cuerpo es una especie de prisión en cierto sentido del alma, pero respecto a lo que me preguntas hay que decir que Agustín rechazó completamente la idea de la preexistencia de las almas propugnada por Orígenes. El alma claramente había sido creada por Dios. Lo que no está tan claro, y ahí entra en la reflexión agustiniana de lleno, el cuándo ha sido creado, el momento de la creación del alma y la forma en la que fue creada o es creada el alma de los distintos seres humanos. Y entonces él habla de dos posibilidades. Una es la transmisión de los padres. Los padres le dan al hijo tanto el alma como el cuerpo. El alma y el cuerpo llegan como una herencia de los padres y que se produce en el momento de la concepción. Y luego había otra posibilidad y es que cada alma, Agustín piensa, podía ser creada de forma independiente para cada ser humano. Es decir, los padres serían los transmisores del aspecto corporal del ser humano, de la persona, mientras que Dios crearía el alma humana y la pondría en la persona en el momento de la concepción o poco después, no sabemos cuándo, pero sería una creación directa de Dios, cada alma humana. Y claro, él analiza los dos, pero al final se va a inclinar más por esta opción de que son los padres los que le proporcionan al niño tanto el alma como el cuerpo. Y lo hace no por razones filosóficas, sino más bien por una cuestión teológica, y es la transmisión. Él ve que es más fácil entender la transmisión del pecado original, de la culpa original, si el alma humana es también transmitida por parte de los padres, porque así se explica la contaminación, digamos, de la raza humana por la herencia de Adán y Eva. Entonces, bueno, pues fue una cuestión que la verdad es que le dio y sigue dando, porque estas cosas se sigue hablando de ellas, pero desde luego lo que no queda ninguna claridad es que la preexistencia del alma al estilo de Orígenes o al estilo de Platón, ahí no coincide para nada con el pensador de Alejandría, para nada. Estamos en un tema que seguramente muchos de los que escuchan el programa se están dando cuenta que es un tema importante, que nos importa y que no está tan desarrollado como parece, por lo menos, digamos, en la mentalidad en general, cuando hablamos de cosas espirituales, de cosas del alma, y vamos a veces confundiendo y todo. Entonces, bueno, sigamos un momento más con este enorme pensador que fue Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. ¿Cómo enfocó entonces Agustín la naturaleza y el origen del alma humana? ¿Hasta dónde llegó? Que se sepa. Bueno, esto que comentabas me parece interesante. Damos por supuesto que sabemos lo que es el alma y todo esto, pero Agustín decía una cosa a este respecto que es muy curiosa. Él decía sobre algunos conceptos de este tipo, ¿no? Él decía, si no me lo preguntan, es decir, por estos conceptos que a veces pues, pueden parecer un poco profundos, o dice, si no me preguntan lo que es, lo sé. Ahora, si me lo preguntan ya, no lo sé, porque es un poco más complicado. Bueno, pues Agustín respecto al alma elaboró bastantes ideas y reflexiones muy interesantes. De hecho, yo creo que el tema del alma junto al tema de Dios son el centro de la filosofía o del pensamiento y de la teología de San Agustín. Dios y el alma. En los soliloquios dice una vez que solamente quiere conocer esas dos cosas, a Dios y al alma humana, el yo y el creador de este yo. El alma, lo que pensaba Agustín, es que es una entidad sustancial enteramente distinta del cuerpo, pero que no es eterna. Sí es inmortal, pero no eterna. La diferencia está en que eterno significa que no tiene principio ni fin. Es lo que creía Platón, lo que está diciendo en cierto sentido Orígenes. Habría que explicarlo un poco más, pero bueno. Eterno es que no tiene principio ni tiene fin. Inmortal significa que sí tiene principio, que es lo que dice Agustín, porque el alma ha sido creada por Dios, pero que no tiene un final porque el alma es claramente eterna. Es de naturaleza inmaterial y por tanto no es una sustancia del mundo físico. Es un principio jerárquico que domina el cuerpo, que nos hace, es digamos el piloto que gobierna la nave. Y dijo cosas muy interesantes acerca del alma, pero si no, no podemos avanzar mucho. Pero a mí me gusta la concepción tripartita que él tenía del alma. Él decía que el alma es entendimiento, voluntad y memoria.
El entendimiento es la parte del alma que nos permite conocer las cosas. Por medio del alma nosotros captamos el mundo, lo interpretamos, lo analizamos, lo estudiamos. El mundo, no solamente el mundo físico, sino también podemos pensar en el mundo espiritual. Luego está la voluntad, que es la facultad del querer. El alma es también voluntad, lo que queremos. Y esto es muy bonito lo que dice Agustín, a mí me parece muy interesante, porque nosotros decimos normalmente, dime con quién andas y te diré quién eres. Agustín decía, dime lo que amas, dígame cómo es tu voluntad y te diré quién eres. O sea, donde está el corazón del hombre, donde están sus afectos, su alma, en ese sentido, esa parte del alma, ahí está su tesoro y eso es lo que busca, eso es lo que hace. Y la tercera faceta del alma humana, además del entendimiento y la voluntad, es la memoria. Y ahí San Agustín le dio también mucha importancia al análisis de la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria nos permite conocer las cosas, porque si conocemos algo y se nos olvida, pues el conocimiento humano sería difícil. Es un apoyo del entendimiento y también de la voluntad, nos recuerda nuestros propósitos y proyectos, pero es sobre todo el lugar donde se encuentra nuestra identidad. Nosotros recordamos quiénes somos y si nos tenemos que definir y nos tenemos que explicar a nosotros mismos, lo hacemos recordando cómo ha sido nuestra historia. Y eso está en el alma humana. El alma humana es no solamente lo que queremos, nuestro futuro, lo que anhelamos, nuestra voluntad o lo que entendemos, sino que el alma humana es también nuestro pasado, lo que recordamos, lo que tenemos para explicarnos a nosotros mismos quiénes somos. Y eso está en la memoria. Y fíjate, no me quiero extender mucho, pero San Agustín escribe las Confesiones, donde lo que él hace es precisamente intentar explicar su conversión, su vida en Dios, precisamente analizando su memoria, cómo era antes de conocer a Dios, y hace un análisis sorprendente del alma humana, de su propia alma. Has mencionado dos palabras, dos conceptos que creo que es importante deslindarlos. Tú has mencionado eterna, inmortal. ¿Podrías definir para todos los que escuchamos el programa qué diferencia hay entre el alma eterna o el alma inmortal? Pues eterno, comentaba hace un momentito, eterno en realidad es algo que pertenece a un espacio, a un ámbito intemporal. No tiene el tiempo, no afecta a la realidad del alma, no tiene principio ni tiene fin. Eso es eternidad, sin principio y sin fin. Eterno, dura para siempre. Mientras que inmortal significa lo que la propia palabra dice, que no muere, que nace, que tiene origen, que surge en algún momento, antes no existía y en algún momento surge, aparece. Pero al ser inmortal, lo que ocurre es que está destinada a vivir eternamente, a vivir sin fin. No que ha existido anteriormente, sino que desde el momento en que aparece en la existencia, el alma humana ya ha sido creada para un futuro eterno. Bueno, supongo que en algún momento volveremos a algo sobre el tema, pero en los comienzos, en la primera parte de lo que se conoce como la Baja Edad Media, nacieron las llamadas órdenes mendicantes, o sea, que vivían de las limosnas que recibían, dominicos y franciscanos. ¿Puedes recordarnos brevemente algo acerca de estas órdenes religiosas de los comienzos de la Edad Media? Bueno, pues después de haber pasado por un periodo, después de la caída de Roma, por un periodo de ruralización, de vivir en el pueblo, en el campo, porque las ciudades habían sido arrasadas y estaban dominadas por los bárbaros, entonces se produce un periodo de ruralización donde la cultura se centra en los monasterios, que sería la Alta Edad Media. Hay un segundo momento que es el que me estás diciendo, en el que empieza a surgir las ciudades. Del campo se empieza a volver a la ciudad y ahí surgen las órdenes mendicantes. Claro, los que vivían en el campo, en los monasterios, vivían muy bien porque tenían sus vacas, sus agriculturas, su forma de vida, pero en las ciudades era más difícil. Entonces surgen estas órdenes mendicantes que tienen como finalidad la extensión del evangelio y la explicación a la gente que vive en las ciudades de cuál es el mensaje cristiano, pero que viven, como muy bien decías, de la mendicidad. De ahí la palabra por dioseros, que pide por amor de Dios, y las dos órdenes principales son estas dos, franciscanos y dominicos. Desde el punto de vista del pensamiento, pues dicho de una forma muy resumida, los franciscanos dieron más importancia al corazón y los dominicos dieron más importancia a la cabeza, al entendimiento. Unos analizaron más el aspecto volitivo, la voluntad, el querer, en esa línea agustiniana que veíamos hace un momento, y los otros enfatizaron más el aspecto racional, el aspecto del conocimiento, de la verdad, que fueron los dominicos.
¿Qué pensaban entonces específicamente los franciscanos acerca del alma? ¿O ya queda incluida en esa respuesta? Podemos matizarlo un poco más. Claro, van a enfatizar y van a dar importancia al aspecto volitivo, al corazón, y esto es algo muy interesante. Yo destacaría, en cuanto a los estudios del alma, a San Buenaventura, que fue un teólogo y filósofo franciscano, más o menos contemporáneo de Santo Tomás, nace en el año 1221 y muere en 1274. Y es considerado uno de los grandes pensadores de la Edad Media y sin duda alguna uno de los más destacados, si no el más destacado representante de la escuela franciscana. Respecto al origen del alma, consideraba que las almas de los animales son producidas por sus progenitores. Pero en el caso del alma humana esto no podía ser así, sino que el alma humana es creada directamente por Dios a partir de la nada. O sea, que vuelve a tomar ese problema que había dejado San Agustín y dice, bueno, pues el alma, cuando es un alma animal, viene completamente de los padres, pero el alma humana es diferente del alma animal y por tanto los padres no la pueden procrear, sino que es creada por Dios a partir de la nada. El cuerpo, dice San Buenaventura, eso sí que lo heredamos de nuestros padres. Y luego también analiza que dónde está el alma. El alma no está en ninguna parte del cuerpo, ¿no? Ni en el corazón, como podían pensar algunos, o en el cerebro, sino que está presente en todo el cuerpo, pero no tiene una localización concreta en un punto, en una parte determinada. El alma anhela la perfecta felicidad que solo puede conseguirse en la vida eterna. Esto era muy de aquella época de pensar también el mundo en categorías aristotélicas que se estaban descubriendo ahora. Entonces, el alma humana quiere ser feliz y esa aspiración de felicidad no se puede satisfacer en este mundo y eso lo sabemos, porque si yo sé que me voy a morir, eso me chafa todos los planes, me los estropea, ¿no? Entonces, él ve aquí precisamente una prueba de la inmortalidad del alma. Ese deseo, ese anhelo de la felicidad. Hay otras pruebas también más teológicas, pero esta es una prueba que parte de ese terreno de la ética, del anhelo del ser humano de querer una vida plena, una vida más dichosa. Uno de los, sin duda alguna, de los grandísimos pensadores de la época medieval fue ese coloso del pensamiento conocido como Santo Tomás de Aquino, que estaba influido en gran medida por el pensamiento de ese coloso antiguo que fue Aristóteles. ¿Hasta qué punto influyó esta influencia del gran pensador griego con respecto a lo que Tomás de Aquino entendía acerca del alma? Bueno, pues muchísimo. O sea, todo el pensamiento de Santo Tomás está impregnado de este descubrimiento que se hace en la Baja Edad Media del pensamiento aristotélico. Entonces, pues en primer lugar, Aristóteles distingue tres tipos de alma. Hay un alma, como había hecho Aristóteles, un alma vegetativa, es decir, una forma de vida, una estructura de vida que es la que tienen las plantas, otra la sensitiva, que es propia de los animales, y un tercer ámbito, una tercera forma de vida, que es la vida racional, el alma racional. El alma también, como había definido Aristóteles, es la forma del cuerpo. Las sustancias estaban hechas, según Aristóteles, y en esto Santo Tomás le sigue, una sustancia es algo que está compuesto de una materia y de una forma. La materia es aquello de lo que está hecha la cosa y la forma es la estructura que tiene esa materia. En el caso de los seres vivos, la forma es el alma. Ahora bien, a diferencia de Aristóteles, Santo Tomás sostiene que el alma humana es incorruptible. Es decir, no muere, es decir, no puede ser destruida. Sí está de acuerdo con que es lo que anima o mueve al cuerpo, eso es el alma. Además argumenta que el alma es inmaterial y subsistente, o sea que puede existir independientemente del cuerpo, aunque está unido al cuerpo durante la vida terrenal. Y luego también respecto a ese problema que estamos tratando para Tomás de Aquino, de dónde procede el alma, Aquino pensaba que el alma humana es creada directamente por Dios en el momento de la concepción y es la forma que hace posible todas las actividades humanas, tanto físicas como intelectuales como morales, pero proviene por un acto de creación puramente individual de la parte anímica. Bueno, ahí tenemos todavía mucha tela que cortar, pero muchísima, porque es un tema que generalmente no se habla, no se examina, no se analiza, y ya se ve que los pensadores antiguos pues lo hicieron no una, sino muchas veces, unos basándose en otros, otros siendo originales en su pensamiento, pero hay un concepto que no tiene que ver con el alma. Pero hay un concepto en que hemos mencionado varias veces tú y yo creo que la he liado algo. Según entiendo,
lo que se llama la época medieval o el medievo, pues es así generalmente entendido como desde el año 500 de nuestra era hasta el año 1500. Pero Sí. se maneja también, y ha sido mencionado varias veces, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, donde se colocan esos dos trozos. Bueno, mira, yo tengo un truco para acordarme de cuál viene antes y cuál viene después, porque a mí me costaba mucho identificarlo, ¿no? Y entonces la alta es la que viene al principio y la baja la que viene después. Esto significa, vamos, mi técnica mnemotécnica es la A y la B, A, B. Entonces primero viene la A, la alta, y luego viene la B, la baja. Y ya a partir, cuando descubrí aquello ya se me deshicieron los líos. En historia es difícil poner los límites, ¿verdad? Pero podemos decir que la primera parte, la Alta Edad Media, sería pues desde el comienzo, desde el siglo V, siglo IV también se puede pensar, y hasta el siglo XI aproximadamente. Los autores no todos coinciden en las mismas fechas. Y a esta etapa de la historia, desde el punto de vista del pensamiento, se llama patrística, porque ahí está sobre todo la figura de San Agustín y de los padres de la Iglesia como fundamental. Y la cultura de ese momento es una cultura monástica. Ahí en los monasterios, en los scriptoria de los monasterios, se copió la Biblia, en fin, eran momentos de bastante dificultad en el ámbito cultural. Y luego, a partir del siglo XI, se empieza a desarrollar la Baja Edad Media, lo que se llama la escolástica, que tiene como culminación a este autor que acabamos de citar, a Tomás de Aquino. Se suele distinguir una escolástica temprana, un apogeo de la escolástica, y luego en el siglo XIV, que sería hasta donde pues, se entiende que va a terminar el mundo medieval, lo que se llama la decadencia de la escolástica. Entonces, más o menos, ese es un poco el cuadro histórico. Lo de AB me ha parecido muy interesante como truco mnemotécnico. Sí. ¿En qué se diferenciaba básicamente la idea tomista de Tomás de Aquino acerca del alma de la que propone Aristóteles? Porque de una manera o de otra Sí. nos estamos encontrando con Aristóteles por todas partes. Ese hombre fue un verdadero coloso. ¿En qué se diferencian Sí. sus ideas acerca del alma, Tomás de Aquino y Aristóteles? Claro, muchas veces se enfatiza mucho la influencia aristotélica en el pensamiento de Santo Tomás, pero no podemos olvidar que Santo Tomás es un pensador cristiano y además de Aristóteles, Tomás tiene en cuenta los pensadores patrísticos, los pensadores también escolásticos que le han precedido y por supuesto las Sagradas Escrituras que Tomás conocía. Entonces, ¿dónde está la principal diferencia? Pues Aristóteles pensaba que el alma humana era mortal, es decir, que cuando el ser humano fallecía, como el alma es la forma del cuerpo, desaparecía la vida y no subsistía. O sea, el ser humano, para Aristóteles, el hombre es compuesto sustancial de alma y cuerpo, inseparable. Cuando se separa el alma del cuerpo, ya no tenemos un hombre, ya no existe, ya no hay hombre. Entonces, el alma es solamente la vida y la vida física. Pero Santo Tomás apunta a la idea, apunta y sostiene con completa convicción y razonamientos que el alma humana es inmortal, que el alma humana no termina, que la vida humana no termina con la muerte del cuerpo físico, sino que continúa existiendo. Y la idea de esta inmortalidad del alma precisamente viene de un razonamiento muy parecido al que hemos dicho en San Buenaventura, y es metiéndose en la ética de Aristóteles. Aristóteles decía, todas las cosas tienen una finalidad. Yo tengo aquí ahora mismo unas gafas, pues las gafas valen para ver. Tengo un vaso, pues me vale para beber agua. Un árbol, pues vale para dar fruto, para dar sombra. Todo lo que ocurre en el universo tiene una finalidad. Es lo que se llama la teleología. Y pregunta Aristóteles, ¿y cuál es el fin o el bien del ser humano? Y dice Aristóteles, es la felicidad. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos porque queremos ser felices. Vale, pues si el fin de la vida humana es la felicidad, ¿cómo podemos alcanzarla? Aristóteles dice, por medio de la virtud. Perfecto, está completamente de acuerdo hasta ahí Santo Tomás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que junto con aspectos que tienen que ver con la vida terrenal y temporal, hay aspectos que apuntan a una felicidad más plena, una felicidad que el propio Aristóteles apunta del pensamiento, de la beatitud.
Entonces, no es posible ser feliz si uno se encuentra con que esa vida de felicidad se acorta. Y por tanto, tiene que haber una esperanza que va más allá de la vida terrenal y apunta pues a la beatitud, a la virtud suprema del alma, que tiene que ver con valores trascendentes también. Y por tanto, a la inmortalidad, al estar permanentemente con Dios. Una diferencia bastante, yo creo que bastante importante. Para uno el alma se acaba, es un alma mortal, y para el otro tiene una dimensión de inmortalidad. Bueno, en realidad en el pensamiento, digamos, común de la mayor parte o gran parte de la gente de a pie está ahí. Dice, muerto el perro se acabó la rabia, dicen así, de una forma muy bruta de definir al ser humano. Nos morimos, se acabó todo. Y precisamente la gran verdad que el cristianismo apunta a partir de la resurrección de Jesucristo es que no es así, sino que continuamos libres de momento de nuestra envoltura física, continuamos, pero con la esperanza de una envoltura nueva que pervivirá. Así que esa trascendencia de nosotros, de lo que somos aparte del cuerpo, creo que a esto hay que darle alguna vueltecita más. Creo que sí, pero yo espero que los que escuchen se vayan dando cuenta que estamos tratando de un tema que tiene, como diría alguno así, en plan coloquial, tela marinera. Mucha tela marinera. Bueno, y sí. No, si me permites, es que hay algo que Unamuno lo expresa muy bien, que es la sed de eternidad. O sea, queremos vivir y queremos vivir para siempre. Entonces, si la naturaleza no hace nada en vano, como sostienen muchos de los pensadores materialistas, que es lógico que la naturaleza todo tenga una finalidad, ¿por qué tenemos nosotros esa sed de inmortalidad? Y ahí es donde Santo Tomás le está contestando a Aristóteles. Decimos, tenemos esa sed de inmortalidad sencillamente porque somos inmortales. Me estoy saltando las categorías propias del pensamiento, pero esa está la idea. El ser humano tiene una aspiración interior. La muerte no puede ser el final del camino. Y qué pensamiento, qué esperanza podemos tener si no es la esperanza de que hay un Dios, y que es un Dios también que nos está esperando y que nos ha dado esa sed de eternidad también porque quiere que estemos también con Él y que tengamos una vida plena. O sea que el cristianismo es una forma también de entender el mundo que satisface las ansias y las aspiraciones más profundas del ser humano. Bueno, nos queda algo que siempre lo incluimos en este programa, que es la sugerencia de algo que leer que amplíe o especifique o desarrolle, en fin, que alimente un poco esa gana de saber acerca del alma. ¿Qué recomiendas? Bueno, pues a mí me gusta mucho, y además lo he utilizado un poco para preparar este programa, un libro de la historia de la filosofía de Copleston, que es un magnífico historiador de la filosofía, y el segundo volumen está dedicado a la historia del pensamiento de la filosofía medieval. Y para mí es altamente recomendable. Bueno, pues con eso decimos hasta aquí hemos llegado, porque el tiempo es más cruel que cualquier otra cosa. Pero gracias a Dios que hay esperanza para después. Eso es importante. Bueno, pues muchas gracias, Javier, porque tenemos en ti a alguien entrenado en tratar con el pensamiento y nos viene muy bien. Gracias a ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.